Muy buenas noches, mis estimadas hermanas. Es un privilegio para todos nosotros que estamos en esta reunión de mujeres y es una oportunidad para dar la palabra de Dios también. Entonces, ahora vamos a continuar con nuestra reunión y el título de nuestra lección se dice Sirviendo a otros en medio de nuestras dificultades. Ciertamente es en medio de las dificultades. ¿Y quién no tiene dificultades? Todos lo experimentamos. Y nuestra lección va a estar basada en el libro de Ruth. Y como personaje principal también será Ruth. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth y vamos a mirar el capítulo 1 para primeramente ver los diferentes personajes que tenemos en ella. Los que salen de Belén hacia Moab, ¿por qué? Porque en Belén empezó a haber escasez de comida, entonces escucharon que había en Moab y en esto sale la familia de Elimelech. Elimelech con su esposa Noemí y sus hijos Mahlón y Kelión. Ellos se van hacia Moab. Pero ¿qué pasa? En Moab están viviendo un tiempo y muere Elimelech. De esta forma, Noemí queda viuda. Más tarde sus hijos Mahlón y Kelión se casan con Ruth y Orfa. Y también después de un tiempo mueren los hijos. Ahora quedan desamparadas las tres mujeres, viudas, llenas de tristeza y de preocupación porque la vida no va a ser fácil. Ellas seguramente han estado acostumbradas a hacer los quehaceres de la casa y los esposos a trabajar, pero ahora empieza el sufrimiento para ellas porque tienen que darse cuenta que ¿quién va a trabajar? Entonces para esto, al verse viuda, especialmente Noemí, como era la persona mayor, ella decide regresar a su tierra, o sea, a Belén, donde escucha que ya había alimentos. Entonces empiezan a caminar con sus dos nueras, y ellas en el camino le dice a sus nueras que se regresen. El versículo 8 dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ella les dice y les agradece a la vez, y que mejor se queden. Pero ¿cómo fue la respuesta? Ellas lloraron y la besaron a su suegra y le dijeron en el versículo 10, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí sigue insistiendo, sigue diciéndoles, no, hijas mías, mejor es que vayan porque ustedes pueden saber cómo van a vivir cada una en su pueblo. Pero al ver que Noemí insistió, ella se dio cuenta que insistió, pero no le hicieron caso. Entonces el versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahí toma su decisión Orfa, en quedarse, o en irse, pero Ruth, su decisión es quedarse con su suegra. Y Noemí le asevera a Ruth, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también tras ella. Y aquí vemos, hermanas, los versículos centrales de nuestra lección, el 16 y el 17. Escuchemos lo que le dice Ruth a su suegra. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué gran decisión de Ruth! Y hermanas, ¿cómo es cuando una persona decide cambiar su vida? Ella escogió lo más importante, le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ella eligió al Dios de Noemí. ¿Y cómo es la vida cuando uno
quiere cambiar de dirección. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo el Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ella renuncia totalmente a todas las cosas, a su tierra, a sus dioses, porque allí existía la idolatría, y ella se decide seguir a Dios. Hermanas, esa es la decisión de cada cristiano. Cuando nos entregamos al Señor, reconociendo nuestros pecados y lo aceptamos como nuestro Salvador, la decisión tiene que ser de cambiar nuestra vida, dejar la vida anterior y seguir una nueva vida como lo escogió Ruth. Entonces, Noemí ya se sintió tranquila porque ella le dijo lo que le dijo. Entonces llegaron a vivir. Esto es apoyar, ayudar en la dificultad. Ruth ayudó en este sentido en la dificultad. O sea, le dijo, yo no te voy a dejar, voy a ir contigo hasta la muerte. Entonces Noemí ya no le volvió a decir nada. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y siguieron su camino. Y posiblemente se iban conversando. Tal vez decían cualquier cosa, ¿cómo pensaría? Pero ¿cómo pensaría Ruth? Usted que sería más joven, la señora Noemí ya mayor, Ruth más joven, estarían diciendo, ¿quién va a trabajar? Y miremos el versículo 22, por fin llegan a Belén. ¿Qué dice en el versículo 22? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. ¡Qué bendición! Al comienzo de las cosechas. Y de repente ahí nomás ya pensó Ruth, yo me voy a ir a trabajar. Porque ¿quién tenía que sustentar a la suegra? Tenía que ser ella, porque ella era más menor, podía trabajar mejor. Entonces, nos pasamos disimuladamente al capítulo 2. ¿Qué le dice Ruth a su suegra? En el capítulo 2, el versículos 1 y 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Hermanas, es interesante aquí porque ella como menor toma la decisión de trabajar ella, pero le habla a su suegra, le dice, como decimos, le pide permiso, y ella le dice, ve, hija mía, la apoya, porque sabía que tenían necesidad de trabajar para vivir. Entonces, esto es, hermanas, servir en la dificultad, porque ambas eran viudas. Ambas estaban desamparadas, no solamente era la suegra, sino Ruth también. Entonces, más tarde, cuando ya ella está en pleno trabajo, llega Booz y habla con sus siervos y les pregunta, he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos del Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Imagínense, hermanas, trabajaba y no descansaba ni aún un momento. ¿Y cómo era el trabajo? Los segadores tenían que cargar las gavillas a la era, al sitio donde iba a ser la trilla. Entonces, en el camino a veces siempre se caían algunas espigas. Y ella tenía ese trabajo de rebuscar las espigas para recogerlo, desgranarlo después y irse para aliviar a su suegra para tener la vida todavía ellas. Entonces, luego después de eso que le cuentan sus siervos, Booz se va y conversa con Ruth en el versículo 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía,
no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Imagínense cómo se porta tan amable y bondadoso Booz con Ruth. Le da toda facilidad para que trabaje y aún para que vaya y beba el agua cuando ella quiere tomar. Entonces ella baja su rostro y le dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y mire lo que le responde Booz. Respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Sabe él lo que era Ruth? ¿Por qué le informaron sus siervos? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Imagínense el aliento que le da Booz a Ruth. Y ella le contesta, cuando se portó tan amable con ella, le dice: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se quedó junto a los segadores, y él le dio potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Ella comió lo que le dio Booz y dice que le sobró. Ahora podemos tener la idea, ¿para qué juntará esa sobra? Pensando seguramente en su suegra. Luego, después que comió, se levantó para espigar, seguía trabajando. Bien dice, no descansaba. Y en el versículo 16, escuchemos lo que le dice Booz a sus siervos: y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la avergonzáis, o sea, no la reprendáis. ¡Qué bendición! Dejen caer las espigas aún a propósito, para que ella recoja. Miren la voluntad de Booz hacia Ruth. Más tarde, ya ella desgrana todo lo que había recogido para regresar a su suegra. Y de lo desgranado recogió, dice la palabra de Dios, recogió bastante, que era un efa, que quiere decir más o menos 20 kilos de grano. Cargó el grano y también llevó el resto de la comida que le había sobrado. Imagínense, no se fue sola, llevó el alimento crudo, como decimos, y cocinado también. Y allí llega y le cuenta a su suegra lo que había hecho, con quién se había encontrado. ¿Qué podemos aquí aprender de Ruth? Su valor, su lealtad y su fidelidad hacia su suegra. ¿Lo haría usted, hermana? Tal vez hubiera dicho: no, yo no voy a servir a la suegra, que la suegra me sirva a mí. Pero vemos la voluntad, el cambio de vida que operó en Ruth, en su vida, lo que hemos leído en 2 Corintios 5:17. Y Ruth, a propósito, hermanas, Ruth significa amiga, aliada. ¿Qué es una amiga? Es una persona que usted tiene entera confianza en ella. Esta persona no me va a adelantar, no me va a hacer quedar mal. Y confía usted, le cuenta todo. Y así era Ruth con Noemí. Hoy en día se ven suegras y nueras, ¿conversan siquiera? No. Pero ojalá que se aprenda esta lección del libro de Ruth, y especialmente la actitud de Ruth hacia su suegra. Aliada quiere decir que conversan y se ponen de acuerdo las dos para hacer una cosa. Para ir a trabajar a la chacra de Booz, le habló a su suegra y su suegra le aprobó. Entonces estaban aliadas. Sabía su suegra dónde se fue Ruth, y Ruth sabía que no estaba haciendo sola el trabajo, sino de acuerdo con su suegra. ¡Qué bendición! Ahora llegamos al capítulo 3, hermanas. Pero vamos a leer el versículo 23 del capítulo 2. Dice: estuvo pues
junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Eso es bien importante, vivía con su suegra. ¿Está cumpliendo con lo que le había prometido a su suegra? ¡Qué bendición! Y qué suegra tan bendecida también, porque le tocó una buena nuera. ¿Por qué? Porque ella cambió su vida, decidió seguir al Dios de Noemí. Ahora veamos en el capítulo 3, del 1 al 6, ¿qué le dice la suegra a Ruth? Escuchemos. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que debes hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. ¡Qué obediente! ¿Por qué? Porque tenían plena confianza una en otra. No le dijo: ¿por qué me vas a aconsejar eso? No discutió, le escuchó y después le dijo: haré lo que tú me mandes. Y ya dice, llegó ella, hizo todo lo que su suegra le había instruido. Y después vemos que ella cumple, lo ve a Booz que ya se va en la noche, se va al montón donde habían puesto para la era, donde habían puesto para la cosecha todas las gavillas, se vaya a dormir, a descansar. Y ella cumple a pie la letra lo que le había dicho su suegra. Y se fue, descubrió los pies de Booz y se acostó. Y el versículo 8 dice: y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ya con eso le estaba diciendo: yo quiero, en otra palabra, que te cases conmigo. Porque, hermanas, en ese tiempo la costumbre era que si la mujer se enviudaba y había un pariente cercano, sea su hermano, su primo, familiar, podía fácilmente volverse a casar con ellos para levantar simiente del difunto. Y escuche lo que dice. Y él le contesta: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué es virtuosa? Mujer ejemplar. Mire cómo lo alaba, cómo lo ensalza Booz, porque se había dado cuenta qué tipo de mujer era ella. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. ¡Qué hombre tan prudente! Él no dijo: sí, yo te voy a... No, hay otro pariente más cercano que yo y vamos a conversar con él para ver qué dice. Pasa aquí la noche. Y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Qué lindas palabras, hermana. Con todo respeto la trata, porque ella era joven. Y él parece mayor de edad seguramente. Y en el versículo 14 dice: y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Era muy prudente. Él sabía lo que debe hacer y lo hace todo en su debido orden. Y cuando se levanta ella,
Él le dice en el versículo 15, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Imagínese, se fue con 40 kilos. Yo pensando en cargar esa cantidad, yo no puedo. 40 kilos, hermanas, más de 2 arrobas, casi 3. Y cuando llega, cargó lo que había juntado y se fue. ¿Cómo se iría? Alegre, satisfecha, porque lleva suficiente comida para su suegra. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y me dio estas medidas de cebada diciéndome para que no llegues con las manos vacías a tu suegra. Imagínense, hermanas, no solamente pensaba en Ruth, pensaba también en la suegra. ¡Qué bendición, hermanas! ¿Por qué? Porque estaban dirigidas por Dios en todo esto. Aunque a nosotros nos parezca un poco raro, aunque yo he visto que hasta ahora hay personas que se muere su marido y resultan casándose, comprometiéndose con el hermano que fue de su marido. Y parece que hay esa costumbre, bueno, algunos lo acostumbran todavía. Entonces, hermanas, hay una cosa bien interesante. En el versículo último del capítulo 3, el versículo 18 dice, al escuchar todo el informe que le da Ruth, Noemí le contesta, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Como ella le había indicado cómo hacer las cosas, ahora le dice, espera, porque vos no va a descansar hasta dar solución a este asunto. Y fue así. ¿Qué hace vos en el capítulo 4? Él tenía que averiguar con el otro pariente más cercano. Dice que se sienta a la puerta y aquí pasaba aquel pariente cercano de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Ahí está. Ya conversó con el otro pariente. Le explicó todo lo que debe hacer. Y la respuesta del pariente cercano fue, yo redimiré. Y miren, vos está pensando en todo esto, pero el 5 le contesta. Entonces replicó vos, muy bien, ¿cómo decir? El día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Cómo iba a ser esto? La costumbre era que si logra tener ese pariente un hijo en Ruth, ese hijo no va a pertenecer al esposo actual, sino al difunto. Ese era el secreto. Y entonces el pariente responde en el 6, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Él cuidó su heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. ¿Vos hizo las cosas en orden, hermanos? Sí. No se valió de que era un hombre rico, millonario, podemos decir, sino él consultó todo como debe ser. Entonces, en el versículo
7, ya le da la oportunidad, el otro pariente le da la oportunidad a vos, yo no quiero redímelo tú. Entonces el versículo 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. ¡Qué felicidad para vos! Ya, yo voy a ser el que voy a redimir. ¿Cómo se sentiría Ruth? ¿Cómo se sentiría Noemí? Porque vos está terminando de realizar lo que él había pensado. Ahora llegamos, hermanos, al versículo 9, que es otro versículo especial, así como hemos visto en el capítulo 1, versículos 16 y 17, los versículos centrales de nuestra lección, su decisión de Ruth. Ahora aquí, en el versículo 9, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros, o sea, ustedes son testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. ¿Lo hizo ordenadamente, hermanas? ¿Por qué? Porque era un hombre que también tenía temor a Dios y estaba haciendo las cosas como debe ser, no por su propia cuenta, sino posiblemente también había pedido la dirección de Dios y Dios lo estaba guiando bien. Ahora, ¿qué sucede? Hace el arreglo, hermanas, y de este modo, el versículo 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, se llegó a ella, y Jehová le hizo que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Entonces Noemí fue como su ama de Obed. Ella cuidó de Obed. Y Obed es un antecesor del Señor Jesucristo. De este modo, hermanas, Ruth fue unida con su Redentor. Y también Ruth, aunque era gentil, se halla en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Mateo 1:5. Nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro Redentor, porque Él nos redimió del pecado, según dice Mateo 20:28. Leamos lo que dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor mismo lo dijo, entonces aquí estamos en orden. Entonces nosotros también le debemos ser fieles a nuestro Dios, a nuestro amado Salvador. Ahora teniendo el gran ejemplo de fidelidad de Ruth hacia su suegra, y Dios la premió. Ahora yo pienso, hermanas, en este momento, cuando usted y yo hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, teníamos que obedecer lo que dice la palabra de Dios, de bautizarnos también para demostrar ante el mundo que ya somos hijos de Dios. ¿Qué pregunta común nos hacen los hermanos? ¿Has creído en el Señor? Sí. ¿Lo has aceptado como tu Salvador? Sí. ¿Hasta cuándo vas a servir al Señor? Es la pregunta común cuando nos bautizan. ¿Y qué es la respuesta? Hasta el fin de mi vida. Hermanas, que Dios nos libre a nosotros de ofrecer una cosa y no cumplirlo. Ruth cumplió
con todo lo que le dijo a su suegra. Y nosotros llevemos ese gran ejemplo de fidelidad. Y esa es la palabra más común ahorita en nuestra lección, fidelidad. Ruth fue fiel a su suegra. Entonces nosotras también seamos fieles a nuestro Señor. En el caso de Ruth y Noemí, las dificultades que pasaron fue para bien. Y Dios usó a Ruth para este fin. Y Dios bendijo a Ruth, siendo Booz el que la rescató. El ejemplo de Ruth puede inspirar en nosotras para reflexionar en nuestra relación con otras personas dentro como fuera de nuestra familia. Que dentro de esta reunión que estamos todas unidas por este medio, hayan hermanas, suegras y nueras que se amen, que se respeten y se consideren unas a otras como fue Ruth con Noemí. Dios es el Redentor por excelencia. El pecado mantiene al ser humano en servidumbre y por lo tanto la salvación que es por medio del Señor Jesús nos libra de esa esclavitud. En Cristo, Dios pagó el precio completo de la redención. ¿Qué dice? Según dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanas, yo pienso que una pregunta muy importante, en esta reunión que estamos, tal vez se han unido algunas que todavía no son creyentes, pero ahora, hermanas, es la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador y tener un cambio de vida como lo tuvo Ruth. ¿No querrá ser una persona usted como Ruth, como Noemí? Si lo desean, hermanas, busquen al Señor, acepten al Señor como su Salvador y también serán incluidas en este grupo donde amamos todas al Señor. Hermanas, seamos fieles al Señor, porque solo así tenemos segura nuestra ciudadanía en el cielo. Digo una cosa, si Ruth estuviera acá, creo que ella hubiera podido aconsejar a la juventud, como dice en Josué 24:15, escogeos a quién sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que este sea el sentir de nosotras también, servir a nuestro Dios hasta el final. Finalmente, hermanas, me gustaría que abran sus Biblias en Apocalipsis 2:10 y en especial voy a leer solamente la última parte que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solo así verdaderamente seremos ciudadanas del cielo. Y hermanas, para no estar solo hablando, les voy a cantar esta última parte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Cuán importante es la fidelidad a nuestro Dios. Nos animamos viendo la fidelidad de Ruth hacia Noemí. Verdaderamente fue una ayuda en la dificultad. Y si nuestro prójimo también no acepta al Señor, está perdido, tiene su dificultad, hablémosle a nuestra vecina, a nuestra amiga, la palabra de Dios para que a tiempo también busque la salvación como nosotros la tenemos. Que Dios nos bendiga, hermanas. Gracias.